Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo toca hablar de Gawa, la nueva película de Pablo Urquijo, que se estrena el próximo 14 de noviembre en cines. Yo ya he podido verlo, pude asistir al preestreno, de hecho subí un shorts y en Instagram subí un reel hablando un poco de cómo fue la experiencia, porque la verdad es que fue muy especial. Estar con el director y también con el equipo de la película, etcétera, fue algo que desde luego a mí me enamoró por completo. Estaba como en una nube y además luego pudimos ver la película y me flipó la película, así que fue todo como muy guay. Os dejo este short por si queréis verlo aquí arriba. Y nada, en este vídeo os voy a hablar de lo que me ha parecido de la película, ¿vale? Sin spoilers, así que nada, empezamos. Paul Urquijo nos vuelve a llevar a la mitología y el folclore vascos. Sus dos películas anteriores, Errementari e Irati, son dos películas absolutamente maravillosísimas que si no las habéis visto yo os las recomiendo un montonazo, que nos adentran en este mundo vasco de historias, de seres mágicos que son una absoluta gozada. Y en Gawa yo creo que logra traernos algo muchísimo más especial. Ya las dos anteriores me gustaron un montón, pero lo que consigue con esta tercera película es absolutamente bestial. Pero bueno, ¿de qué trata Gawa? La peli nos lleva al siglo XVII, a plena caza de brujas, en las montañas del País Vasco. Ahí nos introducen la historia de Katalin, que huye de su hogar en mitad de la noche y se adentra en un bosque oscuro. Allí se encontrará con tres mujeres que están haciendo un poco la colada, ¿vale? Y empiezan a contarle historias y rumores del pueblo. Como os he dicho, la película está dirigida por Paul Urquijo, que también es el guionista de sus historias, y en el reparto nos encontramos, bueno, con un reparto enorme, ¿vale? Y yo voy a destacar a June Nogueira, que es nuestra protagonista. También tenemos pues caras conocidas como Elena Irureta, Ane Gabarain, Iñaki Irastorza y un gran elenco que acompaña esta historia, sobre todo que acompañan a June como Katalin. Y bueno, ya sabéis que mis críticas las divido como en pequeñas secciones, que son lo mejor, lo peor o donde creo que los espectadores pueden tener algún pequeño pero. Luego una sección en la que hablo un poco de algún tema de la película o quiero remarcar algo. En esta ocasión van a ser pues las tres películas de Paul Urquijo y al final mis conclusiones. Voy a empezar por lo mejor y sin ninguna duda es Paul Urquijo. Es un director y un guionista que a mí me ha enamorado por completo con sus películas anteriores. Cómo escribe esos diálogos, cómo nos introduce en ese mundo de mitología y de folclore, sobre todo adornado pues por ese País Vasco, ¿vale? Yo soy del País Vasco, así que esto me toca muchísimo porque muchas de esas historias las reconozco y bueno, al final pues me he criado allí. Además que sus pelis sean en euskera pues hace que sea mucho más especial. Si tenéis, bueno, no sé si doblarán la película, pero bueno, si tenéis oportunidad de verla en euskera con subtítulos, yo os lo recomiendo muchísimo porque es una absoluta gozada lo que consiguen. Porque además es que se pone en los detalles de cómo se hablaba en la época en la que transcurren estas historias en euskera. Hay un trabajo bastante duro de investigación, ya no solo por el vestuario o por cómo eran las cosas, en este caso en el siglo XVII, sino por cómo se hablaba el euskera, qué palabras se usaban, etcétera. Es un trabajo enorme, pero enorme, y de verdad que yo lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues ahí tenemos a Paul dirigiendo, guionizando, rodeándose de un equipo que hace que todo esto se convierta en realidad. Hablaré un poco de ello luego con diseño de arte, vestuario, maquillaje, que son absolutamente brutales, pero me quería centrar que el primer punto, lo que creo que es lo mejor de esta película, es esa dirección y ese guión y cómo nos adentran en este mundo. Y aquí entramos un poco en los personajes y me voy a centrar en Katalin, como no podía ser de otra manera, y en la interpretación de June. Es increíble, lo de esta chica es una absoluta pasada. Ya desde el principio, esos planos, esa mirada, esa lágrima, esos ojos llorosos desde el principio de la película, es algo absolutamente bestial y de verdad que yo me quedé muy flipado. Ya en las pelis anteriores de Urquijo, como Errementari o Irati, creo que tenían interpretaciones potentísimas, pero lo que June consigue en esta peli es brutal. También creo que es la peli más, vamos a decir, más emocional, más emotiva en cuanto a personajes, ya que se centra en un personaje y vamos a ir quitando capas a través de las historias que se nos van contando, pero de verdad que es absolutamente brutal. El trabajo de la actriz
es una absoluta maravilla. Al igual que el de los secundarios que aparecen en la peli, pero es que es tan potente esta interpretación que de verdad para quitarse el sombrero. Y bueno, después de pasar por la dirección, el guión y las interpretaciones, tengo que pasar al elemento visual. La fotografía de esta peli es una absoluta locura que va acompañado con de todo, ¿vale? O sea, ese diseño de arte, esos decorados, esas localizaciones, la iluminación en esas localizaciones, el vestuario, el maquillaje, todo ese elemento de prótesis que hay en estas pelis. Al final es súper artesana esta película, al igual que lo fueron las dos películas anteriores. Es potentísimo. Yo de verdad que rara vez veo un trabajo tan artesano en el elemento fantástico. Me vienen a la cabeza directores como Robert Eggers o Guillermo del Toro y por supuesto Paul Urquijo. De verdad que lo que consiguen con esos equipos de los que se rodean, tanto de la fotografía como he dicho, como de maquillaje, hacer todas esas prótesis, diseñar todos esos monstruos entre comillas que vemos en la película, no sé, de verdad que es una absoluta pasada y que lo único que transmiten, más allá de ser artesanos de cine, es el amor por el cine. De hecho, hablé de esto un poco en mi crítica de Frankenstein también, de Guillermo del Toro. Es de agradecer que estos creadores de historias nos quieran adentrar de una manera tan real en lo que nos quieren contar. Sería muy fácil hacer todo por ordenador, que evidentemente hay ese elemento de efectos visuales como en cualquier otra película, pero se agradece esa cercanía en muchísimos momentos y ese amor que ponen a la hora de diseñar una localización. Tenemos escenas potentísimas en esta peli, como ya veréis cuando la veáis, pero bueno, hay una escena en la que estamos en un caserío bastante viejo, en el que hay una chica que está en una cama y todo ese escenario, toda esa localización, el elemento de plumas, etcétera, es, no sé, es algo mágico, al igual que adentrarnos en este bosque de Gawa, esa humedad palpable, ese elemento de fotografía, ese elemento azulado, no sé, es algo que es brutalísimo y creo que nos habla un poco de ese elemento artesanal. Y desde luego no exagero cuando nombro a Robert Eggers o Guillermo del Toro junto a Paul Urquijo. Para mí son tres directores que nos transmiten muchísimo con sus películas. Pueden gustarte más o menos algunas de sus pelis, ¿vale? A mí me gustan todas de esos tres directores, pero pueden gustarte más o menos algunas pelis por cómo se acercan a la historia o cómo tratan a algunos personajes, pero desde luego no hay ningún tipo de duda de la pasión que ponen a la hora de hacer esas películas y ese amor por el cine y sobre todo ese amor por el elemento fantástico. Y no sé qué más decir sin adentrarme en spoilers, pero quiero dejar claro que la peli es muy especial por lo que nos cuentan, por cómo nos lo cuentan. Bueno, no he mencionado el diseño de vestuario, por ejemplo, lo he dejado un poco así, vestuario, maquillaje, etcétera, pero el diseño de vestuario, como a través de la ropa nos cuentan muchísimas historias personales de esos personajes, además del escenario en el que se sitúan. Y bueno, de aquí paso a lo peor, vamos a decir, lo peor, lo que creo que puede haber algún pero por parte de los espectadores. Ya os digo que me ha costado mucho sacar algo porque a mí la peli me ha gustado un montonazo. De hecho, diría que es la peli que más me ha gustado de Paul Urquijo hasta el momento. Es algo muy especial lo que nos cuenta, ese lado emotivo del personaje y cómo se va descubriendo y liberando de esa situación en la que vive. Pero bueno, me estoy yendo. Lo peor de la película. Yo creo que quizá lo que hace que mucha gente pues no conecte tanto sea la recta final de la peli. Creo que puede llegar a ser muy excesiva para muchísimos espectadores. Ya digo que va increciendo la peli, o sea, va intentando prepararte para ese momento según va avanzando y cómo se va volviendo todo muchísimo más grande, muchísimo más épico, muchísimo más grandilocuente, no sé cómo decirlo, pero te va preparando para esa situación. Pero es verdad que quizá el final para muchas personas resulte excesivo. Para mí no lo es, para mí resulta algo bastante natural con la historia, sobre todo con el personaje de Katalin, pero bueno, sí puedo llegar a entender que quizá ese final a muchísima gente le choque. Al igual que los finales de sus dos pelis anteriores, ¿vale? Creo que es un director, al igual que por ejemplo Robert Eggers, le gusta hacer esos finales en los que te deje un poco sorprendido, descolocado, ¿no? Ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, The
Northman, que también usa este tipo de ritmo en la historia y este tipo de grandilocuencia a la hora de contarnos y de mostrarnos esta historia. Así que, bueno, quizá a algunas personas pues no les llame tanto o no sé, les descoloque un poco esa recta final de la película, pero a mí todo fantástico, todo maravilloso, completamente enamorado. Y nada, aquí paso un poco a hablar pues de las 3 películas de Paul Urquijo. Tenemos Elementary, que fue su primer largometraje, una película muy oscura, muchísimo más oscura que el resto de pelis, una historia bastante oscura, demoníaca, infernal. Muchas veces le saco paralelismos en la distancia, ¿vale? Porque luego es verdad que no nos cuentan lo mismo, ni tampoco tienen ese elemento de terror, ¿vale? Porque Elementary tiene más elemento de terror que la otra con la que lo comparo, que es un poco el laberinto del fauno, ese viaje de ese personaje, etcétera. Pero bueno, creo que sí tiene ciertas similitudes, muchísimo más terroríficas en el caso de Paul Urquijo, y quizá no sea, o por lo menos es mi impresión, tan accesible como su segunda peli, ¿vale? Su segunda peli creo que es muchísimo más accesible para todo tipo de públicos, no, porque al final la primera es más terror vasco, muy oscuro. La segunda es muchísimo más fantasioso, ya que nos introduce en Irati, una peli pues de dioses de los bosques, vamos a decir. Es más accesible porque visualmente es más accesible. Además, también como que se va cociendo poco a poco esa historia. En Elementary va un poco más a saco desde el principio. Irati pues va un poco más a cocido lento, quizá un poco más como Kawa. Pero es verdad que son 3 historias, 3 películas que nos habla sobre eso, sobre la mitología y el folclore vascos, con una estructura de pelis brutal y que todas y cada una de ellas, como os he dicho, son películas muy artesanas. Es que no puedo decir otra cosa más que brutal, porque de verdad que tienen un diseño de producción totalmente increíble. A mí me encantaría tener libros de arte alrededor de estas películas, porque el trabajo que hay para comunicarnos todo lo que nos quieren contar en estas pelis es increíble. Voy a intentar dejaros algunas fotos o si puedo encontrar algún pequeño clip para que veáis pues cómo se construyen esas cosas en esta peli. Lo de Elementary fue una cosa brutalísima. O sea, lo tengo todavía aquí grabado en la cabeza y nada, yo os la recomiendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque muchas veces celebramos que desde el cine internacional nos cuenten pues mitología y folclore de otros países, y aquí en España, más concretamente, pues estas pelis que tocan pues toda la mitología vasca, etcétera, creo que hay que ponerlo un poco en valor y también pues agradecer todos estos riesgos de contarnos películas de fantasía, de terror. Y nada, como os podéis imaginar, pues mi puntuación de Gawa es bastante alta, es de 4,5 estrellas sobre 5. Es una peli brutal en la que el guión, la dirección, las interpretaciones, todo el elemento visual son una auténtica maravilla. O sea, de verdad que es súper redonda esta película. Creo que logra tocar las teclas correctas y además de todo eso, de todo ese elemento fantástico y de cómo nos adentran en ese mundo, los personajes son súper interesantes. Ese personaje central, Katalin, tiene un desarrollo de personaje brutalísimo con una interpretación maravillosísima, así que yo solo puedo aplaudir este trabajo porque de verdad que es una auténtica gozada. Aquí abajo en comentarios podéis decirme cuando la veáis qué os ha parecido esta película. Y nada, como siempre os digo, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico tanto como a mí, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.